Bendiciones del Dios Altísimo. Hoy es viernes. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, a la red de mujeres salemitas con propósitos de Dios, a la red, amén, de mujeres en esta hora de intercesión. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos expositores, como nuestro pastor Rubén Rosales, como nuestro maestro Santiago Quirós, y también como nuestro capellán y teólogo Elkin Fuentes, que han dado unas series extraordinarias, muy buenas, de reflexiones salemitas. Qué bien, que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor por ustedes. Y qué bendición. Hoy se me asignó un tema, y es cómo es la iglesia por la cual Jesús viene. ¿Cómo es la iglesia por la cual Jesús viene? Interesante. Lo mío va a ser esta sola temática, no va a ser una serie, y vamos a compartir en breve pues lo que dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por mi esposa, amén, y por todos los hermanos que estuvieron colaborando y por todas las intercesoras e intercesores. Doy gracias a Dios por ella, porque ha sido una iniciativa que Dios le ha puesto en su corazón, y ya vienen dándose estas reflexiones por unos cuantos meses, ya yo creo que un año o más de un año. Así que damos gracias a Dios por eso, y qué bendición. Bueno, bien, vamos a tener un texto de la Biblia que se encuentra en Mateo 24, 40 al 42, que dice así la bendita palabra: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Esto nos habla acerca del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, amén, a estar con el Señor por siempre. Quiero no ahondar ni meterme ya en los temas que ya debidamente están tocados, pero sí, el Señor viene por la iglesia. ¿A qué iglesia viene a buscar? Bueno, vamos a mirar algunas cosas que caracterizan a la iglesia, y a esa iglesia es la que el Señor viene a buscar. No obstante, quiero hacer claridad en cuanto a que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas o facetas. La primera etapa o faceta se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Va a ser en las nubes. El Señor no va a pisar la tierra. El Tesalonicenses nos lo dice claramente. Amén, hermanos, no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza, sino que el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. O sea, aquí no se habla que el Señor pisó la tierra, y esta es la primera etapa o faceta de su segunda venida, que tiene dos etapas. Una es antes de, amén, la gran tribulación, o a comienzos, no sabemos exactamente, Dios lo sabe, porque Él es el que conoce los sazones y los tiempos de las cosas, pero lo que sí sabemos es que Él viene por su iglesia, amén, porque Dios no nos ha puesto para que padezcamos, sino para que estemos en gloria con Él. Entonces allí estaremos cenando en las bodas del Cordero, y ya la segunda etapa o faceta es la que se conoce como la parusia, como la segunda venida de Cristo, como cuando el Señor ascendió al cielo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que se nos habla de que los discípulos de Cristo, casi alrededor de unas 500 personas que dan fe induditable de su ascenso al cielo, vieron ángeles alrededor del Señor que subía en una nube, y dijeron: varones Galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, el que fue crucificado, el que estuvo en la tierra y tuvo un poderoso ministerio, así mismo volverá.
Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 5, 6, algo así dice, y aquí que todo ojo le verá, o sea, los judíos que le mataron, dice, harán gran lamentación por él. Amén, porque van a reconocer a Jesús, el que vino hace más de 2000 años, como el Mesías, y él va a venir a salvar a su pueblo y descenderá al monte de los olivos y implantará su gobierno milenial. Entonces hay que estar bien claro en eso, pero a lo que me refiero y que tiene que ver con la temática que voy a traer a continuación es al rapto de la iglesia. Amén. A quienes viene el Señor a raptar o a trasladar o a arrebatar y no va a pisar la tierra. Y es a una iglesia que tiene cualidades, tiene propósitos. Pero antes de todas estas cosas, quiero decirles que fíjense ustedes lo que describe la lectura de 24, 40, 42 de Mateo, que es bastante peculiar, interesante, muy importante. Y entonces estarán dos juntos en el campo. Amén, el uno será tomado y el otro será dejado. Fíjense ustedes en el campo a esa hora, ya tipo 3, 4 de la mañana, ya la gente en estos campos judíos de Israel se iban al monte. Quiere decir que era plena madrugada, pero como ya sabemos que la tierra es redonda y que de un lado hay luz, del otro lado hay oscuridad porque hay la noche y el día, como dice la palabra de Dios. Unos estaban en el campo y el uno sería tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán también moliendo en un molino. Se acostumbraba también muy temprano en la mañana a moler para hacer las tortillas, hacer los alimentos para el desayuno. Una será tomada y la otra será dejada. También se nos habla de dos personas, amén, que están durmiendo. Y una será tomada y la otra será dejada. Todo, o sea, la noche totalmente dicha y unos en el campo mostrando la faena del día. Y así se muestra que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Inglaterra, son 6 horas de diferencia, con la China creo que son casi 9, 10 horas de diferencia en cuanto a Colombia. Entonces, cuando acá se celebra el Año Nuevo, allá en Colombia todavía faltan 10 horas, en Inglaterra faltarían 6 horas en Colombia para que se cumpla el Año Nuevo. Y esto nos indica que Dios de todas las áreas, ya sea de día, de noche, de mañana, de tarde, al amanecer, amén, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados para encontrarnos con Jesús en el aire. Qué experiencia bonita. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser trasladados? ¿Quiénes son los que van a ser raptados? ¿Quiénes son los que van a ser llevados al cielo? En la primera parte de la segunda venida de Cristo, que es la primera faceta o etapa, es el rapto de la iglesia. Él viene por sus santos. ¿Cuáles santos? Bueno, santos, la iglesia de Jesucristo está compuesta de judíos, de griegos, de gentiles. Amén, está compuesta de diferentes etnias y razas. Amén. Entonces, por esa iglesia es la que Él viene, que tiene unas cualidades que vamos a destacar ahora y vamos a hacernos un examen interno si nosotros hacemos parte de esta verdadera iglesia. Quiero decirle que la iglesia de Jesucristo no es una iglesia organizacional, por ejemplo, una iglesia que hace parte de un concilio, hace parte de una organización. Todas estas organizaciones y concilios hacen parte del cuerpo de Cristo, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso Él dijo, yo me voy, amén, pero voy a preparar mansión, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Entonces el Señor prometió precisamente eso, llevar a su iglesia para nosotros. Tal vez de pronto el cielo no se hizo para que nosotros estuviésemos allá, sino para que viviésemos en la tierra, pero las circunstancias bíblicas, proféticas y dispensacionales
nos muestran que hay esta posibilidad, amén, 100% posible, porque la Biblia lo dice y se lo dice, yo lo creo, amén, que el Señor va a llevar a su iglesia al cielo, amén, y allí estaremos en las bodas del Cordero, y después entonces el Señor viene con sus santos, o sea, viene con nosotros nuevamente, viene con los judíos que se convirtieron, con los griegos, con los de diferentes nacionalidades y pueblos, a gobernar la tierra por 1000 años. Amén, 1000 años de verdadera paz. Y ustedes, esos 1000 años representan un tiempo largo. Y eso indica que Dios le va a demostrar a todas las naciones y pueblos y lenguas que el verdadero sistema de gobierno no es el sistema de gobierno capitalista ni el sistema de gobierno socialista. Amén, porque ambos han fracasado en parte y parte. Pero el verdadero gobierno que el Señor siempre ha querido y va a demostrar a las naciones que es el verdadero sistema de gobierno, es el gobierno teocrático, donde Dios mismo reina sobre los seres humanos, sobre las naciones y pueblos. Por eso cuando Samuel se molestó un poco porque el pueblo pedía un rey igual que las demás naciones, el Señor le dijo, hombre Samuel, no te tomes esta pelea, porque el asunto es conmigo, es a mí que no me quieren. Quieren un rey igual que los demás y rey le daremos. Y le dio a un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel al mismo tiempo. Entonces Dios siempre ha querido un gobierno teocrático para nosotros los seres humanos y ese es el sistema de gobierno que va a regir y va a gobernar. Bueno, dejamos hasta allí esta parte y ahora sí vamos a ver cuál es la iglesia que Jesucristo viene. Bien, entrando ya en materia, busquemos en Efesios capítulo 5, versos 1, miren lo que dice la bendita palabra. Dice, y sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Esto es bien importante. Es una recomendación que el Señor da para todos los que somos hijos de luz, porque nosotros somos hijos de luz. Así como Él es la luz del mundo, Él dijo, vosotros también sois luz. Amén. Y nosotros somos hijos de luz. Y como hijos de luz, amén, debemos andar en amor, debemos amarnos unos a los otros, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, siendo como una ofrenda grata delante de Dios. Entonces nosotros también debemos amarnos. Ahora, sed pues imitadores de mí. Aquí el Señor está diciendo que seamos imitadores de Él. Amén, de Dios, como hijos que somos amados, porque somos sus hijos amados. Importante, mis amados hermanos, entender eso, de que Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Amén. Y nosotros podemos ver algunos atributos de Dios y vamos a darnos cuenta cómo es Dios. Amén. Sus atributos revelan cómo es Dios. Por ejemplo, hay unos atributos morales de Dios que revelan quién es Dios. Y si Dios dice, sean imitadores de mí como hijos amados. Amén. Y una de las cosas que la Biblia habla es que Él es amor. Él es santo. Amén. Y entonces nos revela esas cosas. Por eso en el contexto nos dice, y andad en amor, porque ese es un atributo de Dios, esa es una cualidad de Dios. Y también dice que nosotros debemos ser imitadores de Él. Ahora, Dios es un Dios santo. Y me gustaría compartir esa palabra con ustedes porque Dios es un Dios santo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14, amén, dice también la palabra de Dios, seguid pues la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios, hermano. Vamos a ser imitadores de Él. Y la palabra de Dios dice que seamos santos. Y bueno, ahora ahondamos un poco más en este tema.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, sin salirnos de allí, versos 25. Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que seamos imitadores de Cristo. Ahora, como Cristo amó a la iglesia, oye, se entregó por todos nosotros para darnos salvación. De igual forma habla también en esta forma, amén, por así decirlo, comparando la pareja también, que el marido también debe amar a su esposa, así como Cristo ama la iglesia. Entonces vemos cómo Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también la palabra de Dios nos dice más adelante: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros y huesos de sus huesos, y por tanto el hombre dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces es importante esto. Fíjense ustedes, el Señor mismo dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué o por qué Él hizo eso? Amén, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y la palabra. ¿A fin de qué? ¿Cuál fue el propósito? Dice, a fin de presentarla a sí mismo, o sea, para Él mismo, una iglesia gloriosa, mis queridos hermanos. Fíjense ustedes, esta es la iglesia que Dios rapta, esta es la iglesia que Dios levanta, esta es la iglesia que Dios se lleva, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, como dice la palabra de Dios, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese que santa y sin manchas. Amén. Entonces aquí se hace esta apología entre el esposo y la esposa y la iglesia y Cristo, que también es el esposo o el novio de la iglesia, porque vamos a disfrutar de las bodas del Cordero también. Así que Él viene a buscarse a sí mismo, mis queridos hermanos. Esto es bien importante. Dice que la esposa debe ser como sin mancha. Amén. Debe ser santa. Esto es bien importante. Por eso les leí en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice claramente: amén, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Quisiera hablar primeramente acerca de seguir la paz para con todos. Amén. Es importante, mis amados hermanos, tener paz para con todos. Dice que en cuanto dependa de mí, dice Romanos capítulo 12, debemos estar en paz con todos los hombres. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale comida. Y si tuviere sed, dale bebida. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. El salmista David decía: yo soy pacífico, mas ellos así me hacen la guerra. De parte de ti siempre busca la paz para con todos. Es triste decirlo, pero hay familias que viven peleando, viven guerreando, hay altanerías, hay griterías, hay enemistades, hay celos, hay contiendas entre ellos, inclusive algunos hay violencia intrafamiliar. Es cosa terrible. Y lo más triste de todo es que se llaman cristianos, son cristianos, y los platos de la cocina vuelan como si fueran platillos voladores. Una cosa tremenda, como me pasó a mí una vez que estaba de visita y fui a una casa como Cristo, que va a aparecer en cualquier momento, que no sabemos el día ni la hora, y en cualquier momento aparece el Hijo de Dios viviente. Y yo fui a una casa y eso, volaban los platos de la cocina, la loza y todo eso. El esposo y la esposa en problemas, y cuando yo llegué, bueno, ellos trataron de disimular y demostrar: hola pastor, ¿cómo está? Y tal, y no me querían dejar entrar porque eso estaba lleno de platos partidos y todas las cosas. Una cosa tremenda, y esa no es la iglesia que Dios quiere. Amén. Una iglesia que anda en pelea, una iglesia que
amén, hermanos que andan peleando, andan en contienda, personas que tienen años que no se hablan unos con otros, compañeros de trabajo que tampoco se hablan, amén, y la palabra dice seguir la paz para con todos. Importante eso, saberlo, mis queridos hermanos cristianos, por la iglesia que Cristo viene, es una iglesia, amén, que vive en paz para con todo. Es triste que aún el aspecto político en unos años atrás dividió a la iglesia en dos, los que estaban de un lugar, de un lado político, los que estaban del otro lado la dividió, y hasta el día de hoy hay ciertas cosas. Esa no es la iglesia por la que Cristo viene, que las ideas ideológicas, políticas, nos dividan, mis amados hermanos. A paz nos llamó Dios. Vamos a reconciliarnos, aunque no estemos de acuerdo ideológica y políticamente con los demás hermanos en Cristo, y estemos conscientes que el Señor viene pronto y hay que estar en paz para con todos los hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos en paz, que nos reconciliemos, que busquemos el perdón. Amén. La aceptación, el amor, y que haya una familia, amén, comprometida con la paz. Amén. Dios, que rompa las cadenas de división y de contienda, los cerrojos de Alcázar, contiendas entre los hermanos cese. Amén, porque la iglesia que viene, el Señor por ella, es una iglesia que tiene paz para con todos. Y también dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Es importante que tengamos en cuenta eso, que viene por una iglesia no solamente que está en paz, porque la paz es un atributo moral de Dios y somos imitadores de Dios. La iglesia de Cristo, su amada iglesia, amén, es una iglesia que imita a Cristo, amén, en la paz, y que imita a Cristo también en la santidad. Ahora, es importante saber qué es santidad o santo. Un santo es un separado, un apartado, un consagrado para Dios y apartado del mundo. Por eso en esta mañana yo les digo, mis queridos hermanos, amigos, no podemos seguir jugando en dos aguas, estando en una agua y en la otra. Hay cristianos que han aprendido a nadar en dos aguas. Los domingos están en la iglesia, amén, pero un día antes, sábado, han estado en una discoteca tomando ron, haciendo fornicación o adulterios y cosas, y después se van a la iglesia a querer cantarle al Señor y a estar en un culto de pronto sirviendo de alguna forma. Esa no es la iglesia que el Señor viene a buscar. La iglesia que viene a buscar el Señor es una iglesia separada, dedicada y consagrada para el Señor, una iglesia que se divorció del mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero al sistema malo, dañino, de odio, de resentimiento, de rencores, de adulterio, de fornicaciones, hechicerías, de brujerías, de cosas de maldad, de injusticias sociales y de toda suerte de maldad. A ese sistema malo, dice, no améis a ese sistema malo, porque el que ama a ese sistema malo, a ese mundo, aborrece a Dios. Entonces es importante estar claros, porque Dios es un Dios santo, y si Él es santo, como lo dice la palabra, nosotros también debemos ser santos. Y el apóstol Pedro apunta en algo bien importante, dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en toda nuestra manera de vivir, las muchas formas y maneras en que nosotros como seres humanos nos movilizamos, como seres sociales, amén, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados en la casa, en la calle, debemos ser la misma persona y comportarnos de una forma santa, apartada, consagrada y dedicada para Dios. Que todo el mundo sepa, ese es un aleluya, ese es una persona que ama a Dios, ese es una persona de iglesia. No hable malas palabras y la gente aún respeta a los cristianos. Así que, hermanos, ser santo es estar apartado, amén, del mundo. Por eso el Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, los guardes del mal. Y es lo que Dios quiere de su iglesia, una iglesia que esté apartada, una iglesia que no sea coqueta,
Amén, que juegue con el mundo y con el evangelio. Amén, Dios no quiere eso, que estemos en una cosa y en la otra. Dios las cosas híbridas no las quiere. Por eso Él dice, mejor es que sea frío o que sea caliente, pero no tibio, porque a los tibios Dios vomitará. Entonces es importante la santidad para con todo. Fíjense ustedes que también el Señor Jesús, cuando los discípulos llegaron muy felices y contentos, diciendo los demonios se sujetan a nosotros, y esto va para los ministros como yo, y como tú, y como todos los que somos servidores de Cristo. Amén. Entonces el Señor le dice, no se regocijen ni se alegren de que los demonios se sujetan y los enfermos son sanados, más bien estén alegres y contentos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque algunos me dicen Señor, Señor, pero no hacen caso, no obedecen. Y algunos dicen, Señor, echamos fuera demonios, hablamos en lenguas, resucitamos muertos, hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos, no les conozco, he ido al fuego eterno. O sea, no van, Señor no va a venir por esa clase de creyentes, esa clase de hijos, esa clase de iglesia. Dios no va a venir por esa clase de iglesia, aunque se muevan en dones, aunque haya muchas cosas. Dios no viene por esa iglesia. Dios viene por una iglesia santa, una iglesia que anda en paz, una iglesia que está separada de todas estas cosas, una iglesia que no busca la fama, que no busca la gloria, sino que por amor predica la palabra. Y es triste decirlo, pero hay personas que están más enamoradas de su ministerio, de su fama, de la gloria que han tenido, de los logros que han tenido, y que de Dios. Es triste decirlo, pero pasan estas cosas. Así que, bueno, vamos a tener cuidado, el tiempo ha avanzado bastante y gloria al Señor, vamos hacia adelante. Quisiera ya terminar con esta parte que es bien importante. Las iglesias del Apocalipsis muestran también otras cosas. Algunos eruditos o escritores dicen que existen actualmente dos iglesias. Una iglesia que es apóstata y una iglesia verdadera, que es por la que el Señor viene, que está apartada, consagrada, que está lista, dispuesta, que tomó el aceite y está preparada para cuando suene la trompeta, aunque haya un poco de adormecimiento. Amén, está preparada. Pero hay una iglesia apóstata, una iglesia que realmente es una iglesia con un alto humanismo, que el humanismo en sí no es malo, lo único malo es que se han olvidado del más grande de los mandamientos, y es amar a Dios. Y el evangelio de Cristo, del reino de Cristo, camina sobre dos rieles. Camina sobre el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Es allí donde está el gran error del humanismo, que mete todos los beneficios y todas las bondades que podamos hacerle a nuestro prójimo, ya sea por interés o por lo que sea, y sobre todo por amor, pero no tienen a Dios en cuenta, y es donde está el gran problema. Entonces, mis queridos hermanos, Dios viene por una iglesia santa, pura, inmaculada, sin mancha, sin arruga, o sea que no está contaminada con las cosas de este mundo, ni con los deseos vanos de la carne, que también son efímeros y pasan. En Apocalipsis vemos las 7 iglesias que también nos representan, amén, los diferentes estados de las iglesias, y no podría de pronto tocar todas las iglesias, pero me gustaría tocar algunas temáticas de ellas. Dice, y escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. O sea, es una carta dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso. Una carta dirigida porque tal es el pastor, tales son las ovejas. Si el pastor se escachucha, como dicen los venezolanos, si el pastor se extravía de la doctrina sana y verdadera, si el pastor, aunque esté en buena doctrina, no es un practicante de la palabra de Dios, el pueblo va a caminar en la misma dirección.
Entonces eso es lo que está pasando. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y miren quién lo dice, el que tiene las 7 estrellas, amén, en su diestra, el que en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, no es cualquiera, es Jesús, amén, y dice el que anda en medio de las 7 estrellas, estas estrellas son 7 mensajeros, ángeles de Dios, o sea, está allí con los pastores. Pero también dice que con los candeleros, que son tipos de la iglesia, porque en el texto final nos lo dice claramente. Amén, que dice, el que tiene oídos oiga lo que le dice el Espíritu a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Amén, y explica los 7 estrellas que tengo en mi mano son los 7 ángeles. Amén. Y las 7 candeleros son las 7 iglesias que se habla del Asia Menor. Amén. Entonces, bien importante esto. Esto no es una serie, es un sermón, es una prédica que estoy dando y que es única. Y bueno, he tomado un poco más de tiempo del que se debiera haber tomado. Escúchela con calma. Pero aquí dice que el que está en medio de la iglesia dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y que los has probado y los que dicen ser apóstoles han sido hallados mentirosos. Entonces describe, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios, el que nos conoce, dice, yo conozco tus obras. Mis amados hermanos, Dios que viene por su iglesia, sabe por qué iglesia viene. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro andar. Mire, esta era una iglesia que se esforzaba, que era fuerte, valiente, que hacía la obra de Dios. Y sin embargo, había un problemita que no era tan pequeño, pero era un poco grande. La iglesia de Éfeso es una iglesia, amén, que representa la iglesia de los primeros siglos también, pero representa a todas aquellas iglesias que un día estuvieron avivadas, que un día hacían la obra de Dios, que se movían y todo lo demás, y hoy en día se han enfriado. Amén. Y el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, y no si no te hubieras arrepentido. Amén. Y la elogia nuevamente. Así que le dice finalmente, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis amados hermanos? Que esta iglesia de Éfeso tiene esperanza, tiene posibilidades de hacer parte, amén, del traslado, el rapto de la iglesia. Hermanos que han perdido el primer amor, yo te digo en el nombre de Cristo, levántate en el nombre de Jesús, amén, y vuelve a hacer esas primeras obras, vuelve a orar, vuelve a buscar de Dios, vuelve a leer la Biblia, amén, conságrate, ve a la iglesia. Ahora la pandemia ha dejado una dejadez espiritual tremendo y una falta de compromiso para con Dios y para con su iglesia, que los cristianos de hoy en día ya no se quieren congregar, muchos de ellos se han quedado en la comodidad de su casa, y también muchos de ellos ya no aportan sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia para que el reino de Dios siga siguiendo adelante. Han dejado cosas que antes hacían, ahora ya han dejado de hacerlas. Pero Dios dice, vuelve a tus primeras obras, levántate, arrepiéntete. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice, porque por la iglesia que el Señor viene, es una iglesia que vibra en el primer amor, que vibra en ese entusiasmo, ese gozo, esa pasión, no se la ha perdido. Y es la iglesia que Dios quiere. Amén. Es la iglesia que Dios viene a buscar. También en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, también se nos habla acerca de esta iglesia en el Apocalipsis. Amén. Y una de las cosas que dicen de esta iglesia es que esta iglesia tiene nombre de que vive, pero está muerta. Amén. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Ha perdido
amén, su fogosidad, su entusiasmo, su energía. Así que es triste ver estas cosas. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 3, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, qué tremendo. Aquí está hablando de una iglesia que estaba en el fuego, que estaba en el avivamiento, que estaba haciendo la obra de Dios, una iglesia diferente a la iglesia de Éfeso, que estaba metida fuertemente en las cosas de Dios. Amén, pero llegó un momento en que se enfrió, se apartó y quedó como la iglesia de Éfeso también, dejando, esta iglesia no dejó de hacer cosas, pero una cosa es hacer las cosas por el sentido del deber. Es que me toca tocar los instrumentos, es que me toca hoy predicar, o es que me toca hoy coordinar, es que ya tengo 2 semanas que no voy a la iglesia y ahorita de pronto voy para 2 meses que no voy y entonces ya tengo que ir. Entonces ya se hacen las cosas por el sentido del deber, por el compromiso, mas no porque haya vida, porque es que donde hay vida hay acción, hay movimiento, como decía un doctor, el doctor Puy, la vida es movimiento y es importante. Amén, esta era una iglesia que a pesar de que tenía movimiento, había perdido la vida y hacía las cosas por rutina, por costumbre, por tradición. Y así vemos hoy en día que también hay congregaciones que están haciendo las liturgias y las cosas por rutina, por costumbre, por tradición. Ya se ha perdido todo eso. Amén. Y siguen haciendo muchas cosas, pero están haciendo las cosas por costumbre. Han muerto a la vida espiritual, ya no tienen esa vida que tenían antes. Amén. Pero Dios es un Dios que en esta mañana, amén, nos quiere reivindicar porque Él quiere que nosotros seamos parte de la iglesia, gente, amén, que ame a Dios. ¿De qué nos vale a nosotros tener una buena doctrina si no la practicamos? ¿De qué nos vale a nosotros tener el Espíritu Santo si no lo obedecemos? Dígame. ¿De qué vale, amén, tener una iglesia bendecida, una iglesia que sale a evangelizar, una iglesia que disipula, una iglesia que hace todas estas cosas que son buenas y que obedecen esa área, pero que realmente lo hace por el sentido del compromiso y no por una pasión y amor como la que la iglesia de Éfeso había perdido? Bueno, pero como son 7 iglesias, esto se va largo. Me gustaría hablar acerca de la iglesia de Filadelfia y la iglesia la iglesia de Filadelfia. Y ya con esto termino. 2 iglesias más que muestran un contraste tremendo. Ya, una iglesia un poco apóstata y la otra fiel. Y la iglesia de Filadelfia dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el Espíritu, el verdadero, el que tiene la llave de David. Amén, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Fíjense ustedes, este es Dios, es soberanía pura de Dios, y no tengo mucho tiempo de ahondar en detalles, pero dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué lindo, hermano, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que es fiel. Dios abre una puerta, amén, y la puerta no está cerrada, está abierta. Entra por esa puerta de la bendición, amén, y dice: la cual nadie podrá cerrar. Qué bueno que hay puerta amplia y suficiente para entrar, amén, a estar permanentemente con el Señor, porque Él mismo la abre, y si la abre, ¿quién la va a poder cerrar? Esta es la iglesia verdadera, la iglesia que Dios quiere bendecir, una iglesia, amén, a la cual Dios ha abierto sus puertas, porque Él no quiere la muerte del impío ni del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento.
todas estas iglesias, como en Pirna, la iglesia sufriente también, y a todas ellas Dios les da promesa, porque todas estas iglesias representan algunos perfiles de las iglesias que hoy en día existen. Y la iglesia de Filadelfia, fíjense ustedes, Dios le dice, he abierto estas puertas y las puertas no se cerrarán. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, tremendo. Una iglesia que aunque ha tenido poca fuerza, amén, ha tenido poca fuerza, no ha negado su nombre, ha estado allí. Fíjense ustedes qué hermoso es Dios. Esta es una iglesia, es la iglesia de los últimos tiempos, que hoy en día no tiene la fuerza con la que tuvo la iglesia pentecostés en sus tiempos de 20, 30 años atrás. Qué fuerza. Los pentecostales han sido los de más alto crecimiento a nivel mundial. Y fíjense ustedes, muchas iglesias han bajado la guardia en todo esto, como las 10 vírgenes que durmieron y cabecearon, y sonó la puerta. Amén. Pero qué bueno que hay puertas abiertas. Entra por ellas hoy. Amén. Y dice ya aquí que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la cual ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y dice más, y al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Wow, qué tremendo. Son muchas las cosas que tenemos que decir, pero el tiempo está bastante vencido, bastante avanzado, y quisiera ya terminar. Dice usted de la iglesia de Filadelfia, es una iglesia por la cual el Señor viene. No le hace recriminaciones, no le hace amonestaciones como se las hace a las otras iglesias. Y miren, acá vamos a ver una iglesia apóstata prácticamente, una iglesia, oiga, triste, que es la iglesia de la Odisea. Miren lo que dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos, pues los que amo, porque yo soy celoso. Y dice, arrepiéntete. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice más, he aquí que yo estoy a la puerta. A la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué palabra, hermanos? No te molestes por esta palabra, ya que Dios está dándole a esta iglesia apóstata, a esta iglesia que realmente se jacta de decir que bueno, lo tiene todo.
a esta iglesia pudiente, a esta iglesia que se consideraba rica, que supuestamente no le faltaba nada. El Señor le da recomendaciones y dice, han perdido la visión, han perdido el norte, se han enfrascado en tener iglesias majestuosas, grandes, han tenido mucho dinero, muchas cosas y se han desenfocado. Compren colirio para que ustedes vean cuál es el propósito. Y dice más, yo les daré vestiduras. Habían perdido la vestidura de la santidad, habían perdido la pureza. Y el Señor, amén, les dice eso y aún la visión, su norte lo habían perdido. Pero lo bonito de todo esto, mis queridos hermanos, es que Dios quiere que nos vayamos con Él. Él dice, porque yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Así que interpreta esto hermosamente, de que el Señor, si te corrige, si te exhorta, si te llama la atención, es porque Él te ama y quiere que haya una transformación en tu vida para que estés listo y apto para cuando suene la trompeta, tú te vayas, porque aquí lo dice claramente, y aquí que vengo pronto, dice el Señor. Amén, Él viene. Y fíjense usted, esta iglesia apóstata, esta iglesia que tiene a Dios fuera de la puerta, amén, dice, toca y la puerta se te abrirá. Amén. Y fíjense usted, esta es una iglesia que realmente perdió su norte, que se ha convertido en un club social donde, bueno, eso es lo predominante. A esa iglesia Dios la ama también. Y Dios quiere, amén, que haga correctivos, que vuelva la visión. Amén, que se vista de santidad, de pureza, sin la cual nadie verá a Dios. Dios viene por esa iglesia, mis queridos hermanos. Una iglesia que imita a Dios en su santidad, en su pureza, en su justicia, en su paz, en su amor. Una iglesia, amén, santa y pura. Que Dios les bendiga. Gracias, perdonen la demora. Bendiciones el Altísimo. Padre, gracias, Señor, porque sé que tú vienes por una iglesia santa, pura, una iglesia que esté en paz, una iglesia, Señor, que se santifique para ti. Dios, glorifícate, Señor, oh Dios, en cada una de nuestras vidas, Padre, en aquellos que todavía en su corazón tienen resentimientos, raíces de amargura, enojos, Señor, que no se hablan con seres queridos. Da un espíritu de reconciliación, de amor, de aceptación, de perdón. Dios mío, aquellos que han perdido la santidad, que están coqueteando con el mundo, Señor, que están jugando al Evangelio. Padre, glorifícate, sacúdelos con el poder tuyo, porque tú amas y reprendes a todo aquel que ama, Señor, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Señor, glorifícate, Señor, y permite que se enrumben todas estas iglesias que han caído en una apostasía, Señor, en una dejadez, han anonadado tu nombre, Señor, han avergonzado tu evangelio. Dios, glorifícate, Señor, porque tú no quieres que nadie se quede, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, porque no es decir, Señor, Señor, sino hacer la voluntad tuya, Padre, que estás en los cielos. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Padre, mira que a veces nos atamos que somos sana doctrina, nos atamos que en nuestra iglesia se mueve tu espíritu, Señor, pero no obedecemos, no hacemos caso. Padre, ten misericordia. Dios mío, restáuranos como iglesia. Padre, restáuranos. Señor mío, glorifícate en aquellos hermanos, Señor mío, que han dejado su primer amor, en aquellos hermanos que tienen nombre de que viven, pero están muertos, Señor. Glorifícate, Jesús de Nazaret, y trae un avivamiento poderoso en cada corazón, en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por todos los conferencistas, por nuestro hermano Rubén, por nuestro hermano Santiago, por nuestro hermano Elkin, Señor mío, que hicieron esta serie apocalíptica, Señor, de los tiempos del fin y de la segunda venida tuya, Señor, y que en este día, Señor, hablamos hoy acerca de la iglesia por la cual tú vienes, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que la bendición tuya sea con nosotros hoy y siempre, Señor,
y que podamos estar listos, preparados con nuestros rostros erguidos para cuando suene la trompeta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.